en el libro de Hechos, el quinto libro del Nuevo Testamento, en el capítulo número 10. Y otra vez, ahí tienen sus notas, así es que ustedes pueden seguir sus notas también, ¿verdad? Para ello, pero esta semana ha sido una semana obviamente bastante difícil para algunas familias, emocional para muchos de nosotros, y tiene que ver con las inundaciones que nos sorprendieron por completo, ¿no es cierto? En lo personal, nosotros salimos de aquí del Valle el lunes para estar en Houston, en MD Anderson. Mamá tenía sus estudios, tenía sus tratamientos y nos llevó más de lo que pensábamos que nos iba a llevar, y nos tuvimos que quedar casi toda la semana allá. Así es que toda la cuestión de lluvias, toda la cuestión de las noticias, las inundaciones, yo las veía a través de mi teléfono. Mis hijos me hicieron algunas llamadas por video. Me tocó ver cómo se inundaba el patio de mi casa, la calle de mi colonia, y todos vivimos en Mission, así es que bastante agua en Mission también. Pero eventualmente el jueves por la tarde regresamos, y ya para el jueves en la tarde ya se había calmado la cosa. Y aunque lo había visto por las noticias, lo había visto por los medios sociales, lo había visto por videos y textos que me mandaba mi familia, nada se compara cuando lo experimentas. Entonces, cuando yo llego el jueves, después de estar fuera casi toda la semana, y me toca ver las inundaciones, yo no pude evitarlo, pero pensar en esto, porque inclusive el jueves batallé como unos 15 o 20 minutos para entrar a mi casa, porque todo estaba inundado alrededor, no podía entrar, y yo traigo un carro bajito, no tengo una camioneta. Entonces batallaba batallé para entrar a mi casa, a la colonia. Pero eso es lo que me vino a mi mente, es lo que quiero que pensemos por un momento. Esta experiencia mía de estar fuera del valle, el valle en 3-4 días cambia completamente, inundaciones, diferentes situaciones en la vida de las familias. Cuando yo regreso, encuentro hasta cierta manera un valle un poquito diferente. La situación ha cambiado. Algo similar creo que le ha pasado a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, y no estoy seguro por qué, si es intencional o por accidente o sin querer queriendo, como dijera el Chapulín Colorado, la iglesia de Cristo se ha despegado del mundo en que vivimos. De repente nos entra otra vez la comezón o la angustia o la situación, y queremos regresar a evangelizar o a compartir el evangelio, y descubrimos un mundo que ha cambiado, de tal manera que lo que encontramos en las noticias hoy en día, muchas de las veces no sabemos ni cómo procesarlo. ¿Me explico? No sabemos ni cómo, que las cuestiones migratorias, que la cuestión de hijos ser separados de sus padres, que la cuestión de la legalización de esta. ¿Sí me explico? O sea, han cambiado las cosas, ¿no es cierto? Completamente ha cambiado el mundo en que vivimos. Entonces, lo que quiero que pensemos, porque estamos en una serie donde está basada precisamente en un contexto donde el cambio es constante, es rápido. Esta es la semana número 5, y por 4 semanas, y esta es la 5, es que estamos estudiando, analizando, compartiendo los sermones de los apóstoles. Porque hemos descubierto que en el caso de la iglesia en el primer siglo, lo que ellos hicieron cuando la cosa cambió para bien o para mal, tragedias, necesidades, en fin, lo que haya sido, inclusive el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2, que es un evento trascendental. Todos esos cambios positivos, negativos, como los quiere ver, el crecimiento de la iglesia está basado en un mensaje bien claro, que es la centralidad del evangelio. Y esa centralidad es la que nos lleva a nosotros, otra vez, si estamos en un lugar como este, en una semana de muchos cambios, retomar la conversación que dejaron estos hombres y mujeres a través de la historia, que se ha considerado como la palabra de Dios, como la centralidad del mensaje de Jesucristo y en sí la persona de Jesucristo. De tal manera que el contexto de lo que estamos viendo esta mañana es algo similar. Porque otra vez, los cambios son radicales, son drásticos, y estamos en el capítulo 10 de Hechos. Porque en el capítulo 10, aunque no tengo tiempo para que lo leamos, si ustedes leen los primeros versículos, se van a encontrar con Pedro, que es Mr. Judío. Es el típico, el cual si Pedro hubiera estado en el mundial, trajera su camiseta, se hubiera pintado la cara, anduviera probablemente sin camiseta y se pintara la bandera de su país. ¿Sí me explicó? Así como algunos los vi ayer que andaban ahí por ahí en Facebook, todos con sus camisetas. Pero él, o sea, patriótico el chavo con respecto al judaísmo. Y el judaísmo tiene una trayectoria en el cual ellos siempre pensaron en el elitismo, en el VIP con respecto a el evangelio. Entonces, en el capítulo 10 tienes a Pedro, el cual trae hambre, y dentro del hambre que traía se queda dormido. Y en el sueño él aparece una visión donde empieza a descender ciertos animales del cielo, los cuales en la cultura del Mr. Judío son animales, ¿qué cosa? Inmundos, que el judío no puede tocar. Y literalmente él en su hambre, él dialoga con Dios, y Dios le dice: Pedro, no llames inmundo lo que yo he, ¿qué cosa?
santificado, yo he limpiado, yo he purificado. A la misma vez hay otro hombre no judío, el cual no tiene ningún problema con tacos de machacado y chorizo con huevo, porque no es judío. Su nombre es, ¿alguien recuerda el nombre de él? Cornelio, el cual es un gentil. Y Cornelio tiene otra visión al mismo tiempo, y la visión de Cornelio es que él tiene que hablarle ¿a quién? Al mister judío, a Pedro, y traerlo a su casa, porque Cornelio está teniendo una experiencia de salvación, en la cual encontramos literalmente este encuentro, esta encrucijada entre las dos culturas. Y en este cambio radical que está experimentando Pedro y Cornelio, simplemente por encontrarse con Cristo, pero Pedro, en la cuestión de que Pedro le toca ver, literalmente a Pedro le toca atestiguar la separación, y quiero usar el término comisión, pero realmente es una división forzada, de manera, del cristianismo y el judaísmo. Los judíos habían aferrado que para ser cristiano tienes que ser primeramente judío. Tienes que pensar como nosotros, tienes que ponerte la misma camiseta que nosotros, tienes que peinarte como nosotros. Bueno, en mi caso no podría hacer eso, pero tienes que caminar como nosotros, hablar como nosotros, comer como nosotros. Y se encuentra Pedro con esta disyuntiva en el capítulo 10, donde no es así, y nunca fue así inclusive. Nunca fue así. Inclusive la palabra aquí es el proselitismo. Es el traer a una persona no judía al cristianismo, pero antes de que seas cristiano tienes que ser judío. Por lo tanto, cuando Juan el Bautista empieza a bautizar, ese bautismo de arrepentimiento de pecados es un bautismo completamente nuevo, simplemente por el contexto del significado. Pero el bautismo por inmersión ya era practicado por los judíos antes de Juan el Bautista. Juan el Bautista no introduce el bautismo por inmersión, lo practicaban los judíos como el proceso de proselitismo, de que aquel que quería salir de sus tradiciones griegas o paganas o no judías y querían ser parte de este movimiento llamado el judaísmo, tenían que ser bautizados en agua, no para arrepentimiento de pecados, simplemente para ser parte de ello. E inclusive, una de las razones por qué nosotros nos reunimos en domingo como iglesia y no en otro día o no en el día de reposo, lo que se le considera el sábado, es porque aparte de que Cristo resucitó el primer día de la semana, que es domingo, la segunda razón es que en este contexto que estoy hablando del desprendimiento de cristianismo del judaísmo, es ahí donde las sinagogas y los líderes de las sinagogas dijeron esto: si ustedes van a seguir predicando a Cristo resucitado, búsquenle para afuera. Y los sacan de las sinagogas a los cristianos y son forzados en reunirse en otro día de la semana, que en este caso es el domingo. Entonces vean el contexto de diversidad, de transcultural, donde hay un choque filosófico. Y en ese contexto es donde quiero que ustedes y yo pensemos que para navegar esta cultura en que vivimos, estos cambios radicales, tenemos que tener en mente lo que tuvieron ellos en mente. Y esto es lo que tuvieron en mente. Es que aquí es donde quiero que vean sus notas o que vean o escriban algo. Tres cosas rápidamente. La primera es que toda transición en nuestra vida, ya sea la inundación moral o la inundación filosófica o emocional, a lo mejor nos sentimos en una condición económica difícil, es que tiene que llevarnos a exaltar el estudio o la teología de Cristo, cristología. Son palabras así medias rebuscadas, pero simplemente significa la palabra logía, logos, es el estudio de Cristo. La otra cosa es que Cristo y el estudio de Él, lo que Cristo es que determina la misión de tu vida, la misión de tus finanzas, la misión de tu futuro, la misión del gobierno, la misión de las naciones, la misión de la iglesia. Y la misión es lo que determina qué es lo que somos. La palabra eclesiología, la palabra eclesia viene de esa terminología de eclesia o eclesia, que es el grupo que se reúne o la iglesia. Entonces observen esto: Cristo determina la misión es la persona de Cristo, la misión es lo que Él hizo, quién es Él, y esa misión va a determinar quiénes somos. Típicamente en contextos o iglesias o culturas donde vemos la diversidad o la fragmentación y nos intimida, hacemos exactamente lo opuesto. Permitimos o escogemos que nosotros o la iglesia o la familia o mis preferencias o mi trasfondo o mi cultura, como Pedro con la cuestión de los animales inmundos y todo eso, determine la misión. Entonces yo voy a hacer lo que yo pienso, yo voy a invertir en lo que yo siento, yo voy a actuar como yo, ¿me explico? Como yo decida. Y de eso determina, de acuerdo a mis acciones, yo determino quién es Dios. Entonces cuando trata de Dios, muchas de las veces lo buscamos simplemente para que bendiga ¿qué cosa? Mi agenda, mis necesidades, ¿sí me explico?
que eventualmente determina quién soy. Bueno, esto tiene que cambiar, y Pedro, junto con los demás, en esta conversación del capítulo 10 que estamos por leer, es el preámbulo, es como el lobby de lo que viene por delante, que es un capítulo extremadamente importante, que es el capítulo 15 del libro de los Hechos, que es el concilio de la iglesia en Jerusalén. En la iglesia de Jerusalén, en el capítulo 15, se arma una reunión en la cual, tipo así, sesión de negocios, donde van a discutir y van a combatir la cuestión, y van a estar en esa estirada floja, donde van a permitir que el judaísmo deje de determinar la misión, porque el judaísmo por siempre ha dicho: la misión es que el mundo se haga judío. Eso es lo que el judaísmo siempre dijo, ¿no es cierto? Por eso inclusive el resto de la humanidad se llaman gentiles, no judíos. Y el judaísmo siempre decía: ok, estamos a favor de Cristo siempre y cuando Cristo y los cristianos se sometan a la misión que tenemos, a la idea preconcebida. Entonces, en el capítulo 15 de Hechos sucede la inversa. Es ese concilio de Jerusalén, donde ahora Cristo determina la misión, y la misión determina quién es la iglesia. Y de ahí que inicia oficialmente los viajes misioneros de Pablo, empieza el evangelio a esparcirse a las naciones. ¿Sí me explico? A diferencia de todo lo que estaba pasando en ese contexto, en el capítulo 10, entre Pedro y Cornelio. Pedro entrar a una casa de un gentil, que nunca antes se hubiera visto esto. Y especialmente cuando entra Pedro, escuchen esto, cuando entra Pedro, ya la familia ya ha sido embestida por el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios, cuando Él obra, Él no pide permiso, Él simplemente obra. ¿Sí me explico? Él simplemente hace lo que tiene que hacer. Y en ese contexto es que encontramos esto, que la cristología, o el mensaje de Cristo, simplemente es la vida, la enseñanza y la muerte de Cristo. Eso es lo que significa. Abrazar el evangelio es simplemente entender que la vida de Cristo, 33 años sobre la faz de la tierra, todo lo que Él dijo, véame tantito, todo lo que Él dijo de su persona, tengo que creerlo. ¿Sí captaron lo que acabo de decir? No estoy hablando de lo que Él dijo de ti, porque y estoy a favor de lo que Cristo dice de ti, de mí, de nosotros, pero eso se llama evangelio de la prosperidad. Es cuando dices: es que porque Dios prometió y me aferro de este pasaje para que me bendiga. Y eso es cierto, y quiero que Dios te bendiga, pero la bendición más grande es afirmar lo que Él dijo de su persona, porque la necesidad más grande que yo tengo en mi vida es, ¿qué cosa? Es Cristo. Entonces yo tengo que creer lo que Él dijo de Él mismo, de tal manera que, esto lo dije la semana pasada, es que eso me lleva a dejar de pensar o dejar de sentir que la muerte de Cristo, véanme tantito, que la muerte de Cristo deja de ser simplemente expiatoria. La palabra expiatoria significa que Cristo dio su vida por mi vida. En lugar de yo ser crucificado, Él fue crucificado. Cuando hablamos de la vida de Cristo, lo cual es incluida la expiación, la vida de Cristo, las enseñanzas de Cristo, la muerte de Cristo ahora tiene que ser la meta de que yo me una a Él, a sus sufrimientos. ¿Por qué? Véame tantito. Porque cuando yo creo y yo abrazo o invito la vida de Cristo, cuando yo predico, enseño, o yo empiezo a vivir lo que Él dijo de su persona, voy a entender que para yo crecer en similitud a su vida, yo para ejercer o practicar sus enseñanzas, yo tengo que pasar por sufrimiento, porque el sufrimiento es lo que me moldea y me hace crecer a su similitud. ¿Sí conmigo? ¿No? ¿Sí por ahí? Más o menos, rápidamente. Eso es lo que significa la misión. La misión es simplemente ¿qué es? ¿Qué es la misión? En otras palabras, escúchame lo que estoy diciendo. Hijos y nietos que tenemos, conforme toman decisiones, el gobierno, ¿qué hacer con esta cuestión de tanta persona que ha llegado y con sus hijos, todo eso? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo que dijeron los apóstoles. No es misterio lo que tenemos que hacer. ¿Me explico? El problema no es que la iglesia no quiera hacer lo que los apóstoles hicieron. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que la iglesia no sabe qué es lo que dijeron los apóstoles. ¿Por qué? Porque la iglesia está acostumbrada a simplemente saber lo que alguien más dijo de lo que los apóstoles dijeron. Porque no leemos la palabra de Dios, no escuchamos la palabra de Dios. ¿Sí captamos lo que estamos diciendo? ¿Cómo lo sé? Esto es como lo sé. Porque la predicación de los apóstoles describen bien claro el papel de la iglesia en un mundo como el que vivimos. ¿Y el papel de quién? Del gobierno. Muchos de nuestros hijos van a irse a la cuestión de leyes, van a ser maestros de universidades, van a trabajar en posiciones donde van a poder afectar el gobierno. Y el problema es que cuando nuestros hijos lleguen a esas posiciones de influencia, profesionalmente hablando, si no llevan la predicación de los apóstoles, la misión, es donde empieza el caos. Porque lo que Dios les ha dado para poder hacerlo, para sus profesiones y todo eso, eso viene de Dios. Pero cómo lo conectamos es lo importante. Al final quiero que vean esto. Es que otra vez el capítulo 15 de Hechos es el concilio, de tal manera que la iglesia, el hogar, el matrimonio, los hijos, los nietos, que es lo que está simbolizando la iglesia, es que tengamos una perspectiva. ¿Qué tipo de perspectiva?
simplemente que esté basada en el Evangelio. ¿Cómo se lleva a cabo esto? De esta manera se lleva. Pedro, en el capítulo 34, capítulo 10, versículo 34, dice lo siguiente: Pedro tomó la palabra. Cuando está viendo todos esos gentiles ya convertidos en vestidos por el Espíritu Santo, hablando en lenguas, está la cosa ahí que hierve el asunto con Cornelio y su familia. ¿Sí me explico? Está la cosa donde el Espíritu ha literalmente tomado posesión de todo esto. Pedro toma la palabra y finalmente dice esto. Observen las palabras de Pedro: ahora comprendo. ¿Qué implica ello? Que todos estos años, todo este tiempo, ¿qué es lo que estaba pasando con Pedro? No había comprendido. ¿Sí ven lo que está sucediendo? En otras palabras, vio a Cristo, vio cómo Cristo trató a la mujer samaritana, vio cómo Cristo lidió con un centurión romano, y a Pedro no le caía el 20. Y finalmente le cae el 20 y dice: ahora comprendo que es en realidad que para Dios, ¿qué cosa? Para Dios, para los judíos sí hay. Para la cuestión del color de piel, idioma que hablamos, yo sé, el hecho de que yo no soy mujer, es que soy hombre o X cosa, yo sé que hay racismo, que hay favoritismo, pero para Dios no existe ¿qué cosa? No existe favoritismo. Entonces, si vamos a enfatizar a Cristo y su vida como la misión, y la misión determina quién soy y qué es lo que hago y qué es lo que creo, entonces tengo que entender que el favoritismo con respecto a ello es el contexto de que en la mentalidad judía y gentil en ese tiempo, cuando una persona era llevada ante el juez en un contexto de una corte, ¿sí? Típicamente la gente, cuando estaba siendo enjuiciada, tenía que estar con su rostro inclinado, porque la meta era que el juez no viera tu cara o te reconociera, para que no hubiera influencia en ese contacto de reconocerle en la cuestión del veredicto, en cómo terminaba el juicio. Entonces, piensen en la cuestión del favoritismo, o que Dios no tiene favoritismo, en que hace 2000 años los judíos, por su vida elitista y su religiosidad, pensaron que ellos tenían el derecho de pararse enfrente de Dios y literalmente levantar su rostro. Y tenemos narrativas como aquella de aquel escriba que entra a la sinagoga y dice: Señor, te doy gracias porque no soy como ¿quién? No soy como este hermano. ¿Sí me explico? Porque otra vez, porque su vida de religiosidad pensaba que él podía levantar su rostro, y entra el recaudador de impuestos, y ¿qué es lo que dice? Señor, soy hombre pecador, ten misericordia. ¿Sí me explico? En otras palabras, la teología de un no judío estaba más correcta que la teología de alguien que había crecido en la iglesia. ¿Sucede eso hoy en día o no sucede eso hoy en día? Observen lo que estamos hablando. El punto aquí es esto: cuando dice Pedro que Dios no tiene favoritismo hoy en día, de que no hay favoritismo para con Dios, la razón es porque Dios está a favor, no de ti y no de mí. Dios está a favor sola y exclusivamente de aquel que caminó una vida en perfección, y su nombre es, Él es el único que favorece. Pero bajo la sombra de Cristo, todo aquel que se alinea a su cristología, a su misiología, a sus propósitos y al ejercimiento de ellos, es que entran en el favor de Dios. ¿Sí captamos lo que está sucediendo aquí? Eso implica que en esta mañana, cuando oramos y pedimos, no hay nada mágico en la oración. Lo que hace la oración poderosa y lo que nos hace entrar en esta experiencia es que hace 2000 años, cuando decimos que oramos por esto en el nombre de Jesús, estamos diciendo que Dios levantó el rostro de Cristo hace 2000 años, el cual no conoció pecado, por nosotros se hace pecado, y en el tercer día, ¿qué es lo que hace con él? Lo levanta de entre los muertos, porque le levanta el rostro al Hijo por amor a su Hijo, y en ese amor es que el Padre le entrega todos los que han de ser salvos. ¿Sí captaron eso? Una vez más, el Padre levanta el rostro de Jesús, el sepulcro es abierto, Cristo es resucitado, y en esa resurrección es que el Padre afirma que aquellos que Él predestinó para que fueran salvos, que eres tú y que soy yo, es que somos dados a Él, donde ahora nada nos puede separar del amor de Cristo, dice Pablo en Romanos, ¿no es cierto? Ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir. ¿Qué implica ello? De cuando levantó el rostro de Cristo, lo que la iglesia necesita es el rostro de Cristo levantado. Lo que nuestros hijos necesitan no son hijos que eviten errores o que lean más la Biblia. Sí, todo es importante, pero nuestros hijos necesitan poner su rostro basado en el rostro de Cristo.
Necesitamos una iglesia que nuestro deseo sea el exaltar la persona de Cristo. De tal manera que es aquí donde Pedro continúa el sermón y dice, sino que en toda nación, observen esto, como Dios no tiene favoritismo por la cuestión de Cristo, no hay ninguna nación en la cual Él ve con agrado, sino solamente, vean eso, sino que en toda nación Él ve con agrado. ¿A quiénes ve con agrado? Solamente aquellos que le temen y solamente aquellos que, en otras palabras, esta palabra de temer implica sentimientos. Dios solamente acepta o Dios solamente aprueba, Dios solamente llama hijo a todo aquel que siente lo que Cristo sintió y solamente hace lo que Cristo. Entonces, y otra vez, nuestros jóvenes están por irse al campamento dentro de este lunes, de mañana en 8 salen para el campamento nuestros jóvenes, lo cual estoy a favor de que vayan. Muchos de nuestros hermanos están saliendo a servir en otros lugares. Tenemos la escuela bíblica de vacaciones, los niños van a escuchar el evangelio, vamos a ir a Alemania, vamos a aprender el evangelio, todo eso es importante y gente va a tomar decisiones por Cristo. Veme tantito. El tomar una decisión por Cristo no es la meta, ese es el principio. ¿Qué es la meta? La meta es que persona de toda nación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sentir lo que Cristo sintió y hacer lo que Cristo hizo. Entonces, no hay manera que tú y yo nos llamemos cristianos esta mañana. No hay manera que tú y yo nos llamemos cristianos si no estamos sintiendo lo que sintió Cristo y no estamos, ¿qué cosa? Haciendo lo que Cristo. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque típicamente hemos caído, y esta es pura filosofía barata de los medios sociales. Así es que voy a echarle tierra a los medios sociales. Porque los medios sociales y la cultura dice, oh, Dios tiene un amor incomparable y es un amor incondicional. No es cierto tal cosa. No existe tal cosa. ¿Saben por qué? Porque observen el pasaje. El agrado que Dios tiene sobre toda persona y toda nación está basado en una condición. ¿Cuál es la condición? De que las personas, ¿qué cosa? Sientan lo que Cristo sintió y las personas, en otras palabras, ese amor incondicional, convenencieramente o por ignorancia, como los judíos lo hicieron, lo traducimos como relación incondicional. Que no importa lo que haga, mientras sea salvo, ¿a dónde vamos? Entonces, cuando la persona literalmente le movemos porque esos escalones se mueven y metemos aquí el ataúd y la persona está tendida, lo que nos preocupa es si la persona está ¿dónde? ¿A dónde fue la persona? Al cielo. Cuando la Biblia no está en contra del cielo, la Biblia simplemente está diciendo que la aceptación de toda persona que le agrada a Dios es para que vaya al cielo cuando muera. No, es para que mientras esté en la tierra, ¿qué haga esa persona? ¿Qué tienen que hacer nuestros hijos? ¿Qué tienen que hacer nuestros nietos? Tienen que sentir lo que Cristo sintió y tienen que actuar como Cristo actuó. Y ese problema obviamente lo encontramos hoy en día, de tal manera que aquí es donde nos damos cuenta en la separación que hace Pedro de que no está hablando de ser salvo, está hablando de actuar como salvo. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? No es más. Pedro no está hablando, la cuestión de sentir como Cristo y de actuar como Cristo no está hablando, sí, esto es ser salvo, el traer agrado a Dios, el ser aceptado por el amado, eso es salvación. La cuestión es que Pedro no está poniendo un punto aquí. Este punto gramatical no está aquí, porque entonces si estas dos líneas no existieran, entonces yo diría, todo lo que tienes que hacer es hacer una oración, levantar la mano, pasa por la pila bautismal y échenle todos los kilos por delante y ojalá no hagan errores. Pero eso no es lo que está diciendo Pedro. Si la persona fue aceptada y agradó a Dios, ahora la persona tiene que ser llenada del Espíritu de Dios y actuar como tal. Sentir como tal. ¿Sí me explico? Entonces, cuando vienen las inundaciones, cuando vienen las situaciones del gobierno, cuando vienen las calamidades, esa es la pregunta es cómo voy a sentir y cómo voy a actuar cuando la cosa no está saliendo como yo digo. Y es aquí donde Pedro simplemente dice lo siguiente: Dios envió, ¿qué cosa? ¿Qué envió Dios? Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz. Lo hizo por medio de Jesucristo, el cual es Señor literalmente, y otra vez, no solamente de judíos. ¿De quién es Señor el Dios? Él es el Señor literalmente de todos. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es este, hermanos, y esto es lo que espero que esta mañana nos llevemos. El mensaje es
todo lo que Cristo, dígalo conmigo, todo lo que Cristo dijo y todo lo que Cristo implicó con lo que dijo. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo porque eso lo he enseñado por mucho tiempo. En el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son 4 evangelios, nos enseñan y nos muestran lo que Cristo dijo. Pero después de los evangelios, el resto, incluyendo a Hechos, que son las epístolas, son escritas porque la iglesia o los judíos convenencieramente tomaron lo que Cristo dijo y crearon su propia versión de lo que Cristo dijo. ¿Sí me explico? Es como yo vi las inundaciones por mi teléfono, por la computadora, por la televisión y formé mis propias versiones de la inundación. Pero hasta que yo traté de llegar a mi casa y no pude entrar a mi casa, es obviamente que la implicación de inundación cambió completamente de simplemente, el valle está inundado, ahora no puedo entrar a mi casa. Porque lo experimenté, ¿sí me explico? Entonces, en este caso, las palabras de Jesús se experimentan de tal manera que lo que hace Pedro con sus mensajes, con su predicación, ese es el 5.º sermón que estamos hablando, o el 5.º domingo, mejor dicho, 3.er sermón, es que estamos reduciendo este abismo que se ha creado de tal manera que conforme nuestros hijos navegan la cultura, toman decisiones amorosas, emocionales, sexuales, intelectuales, académicas, financieras, que se casan, no se casan, se divorcian, no se divorcian, que sea en el contexto de lo que Cristo dijo, con lo que Cristo implicó, porque esa fue y es la predicación de los apóstoles. Y eso es lo que Pedro describe como el mensaje. Como el mensaje. Mi temor es que hoy en día literalmente los medios sociales, las noticias y el gobierno tiene más influencia en nuestras decisiones que la palabra de Dios. Y ese es el problema. Ese es el problema, que nuestras emociones nos guían más. De tal manera que Pedro está diciendo, ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea. Ustedes lo conocen, gentiles, lo conocen. De tal manera que comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, que es el bautismo por el arrepentimiento de pecados, que Cristo lo experimentó, que aparentemente es el inicio de esta nueva era de Jesucristo. Me refiero a Jesús de Nazaret. ¿Cómo es que quién lo ungió? ¿Quién lo escogió? ¿Quién lo seleccionó? ¿Quién lo puso por encima de todo? Lo puso Dios con el Espíritu Santo y con poder. ¿Y cómo es que Cristo, basado en lo que Dios hizo, en ungirlo, en darle ese poder, Cristo qué hizo? Cristo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿La razón? No por la necesidad de la gente, no porque él había sido ungido, no por el poder del Espíritu Santo, es porque Dios estaba con él. De tal manera que esta mañana decimos, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Mas sin embargo, nosotros, los judíos, los de Jerusalén, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Aun cuando Dios lo ungió, aun cuando Dios lo seleccionó, Dios le dio poder, aun cuando ese poder que él tuvo, con el cual fue ungido, fue para beneficiar a los destituidos, a los oprimidos, a los de necesidad, los que estaban bajo la influencia del diablo. Es que aun con todo ello, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Mi oración esta mañana es de que no veamos otra generación de hombres y mujeres que hemos visto al ungido, hemos escuchado de Jesucristo, hemos recibido a Cristo, hemos hecho todo este tipo de experiencias religiosas y al final terminemos haciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo lo vamos a evitar? Esta es la manera en que lo vamos a evitar. Lo vamos a evitar cuando entendamos que solamente Dios tiene ¿qué cosa? Los gobiernos van a cambiar. México en sus próximas, dentro de una semana tendrá un nuevo presidente, o por lo menos en las elecciones, ¿no es cierto? Y muchas veces tememos más esos cambios que temer la autoridad de Dios. ¿Quién está en control? Literalmente, ¿quién está en control? ¿Realmente lo creemos? Porque observen esto, si Dios está en control y Dios ungió a Jesús y Jesús, teniendo una relación con la autoridad suprema, lo que él hizo es que él tuvo ¿qué tipo de obediencia? ¿Parcial? ¿Circunstancial? ¿Cultural? ¿Relacional? ¿Qué tipo de obediencia tuvo? Obediencia. Entonces la iglesia necesita, escuchen esto, si la iglesia desea, y estamos orando para que nuestros gobiernos ejerzan o vivan bajo la obediencia suprema de la autoridad divina, tiene que iniciar en casa, tiene que iniciar aquí. ¿Me explico? El gobierno no va a poder imitar algo que no vea en la iglesia. ¿Sí captamos lo que está pasando aquí? Y escuchen esto, y la iglesia va a ser el reflejo de ¿qué cosa? De nuestros hogares.
decir, jóvenes y niños, que vivamos o que les enseñamos a vivir en obediencia suprema, porque Cristo, cuando Él fue ungido con esa autoridad suprema, es para beneficiar a otros, de tal manera que ellos, los judíos, ellos, los que debieron de ser los receptores, los bendecidos de esta autoridad suprema, de los que debieron de haber imitado a Cristo, al judío, los judíos al judío en obediencia suprema, cometieron el error, dice Pedro, de que nosotros pensamos que Él nos había seleccionado para tener autoridad suprema. No hay institución sobre la faz de la tierra o individuo u organismo que tiene autoridad suprema. Dejemos de temerle al gobierno. Dejemos de temerle a las leyes del hombre. Nos debemos de someter a ellas, pero tenemos que someternos bajo la supremacía de la autoridad de Dios, de tal manera que, observen esto, la supremacía de Dios hace que la maldad de los judíos sea usada para la expansión del reino de Dios. Véame tantito. Los miles de millones de niños y personas que están llegando a este país, los refugiados que hay alrededor del mundo, están siendo gobernados ¿por quién? Y Dios tiene un plan supremo. Lo que está pasando en la vida de nuestros hijos esta mañana, este mes, los próximos 15 años, está bajo la supremacía de Dios. Esa es la confianza que tenemos. La pregunta no es si Dios va a gobernar. La pregunta es si la iglesia se va a someter a ese gobierno. Si nuestros hijos van a encontrar padres, hombres y abuelos, líderes en las iglesias, en el gobierno, que van a unirse a lo que Dios está haciendo. Esa es la pregunta. Y viendo la condición en que vivimos, la impresión me da de que no estamos así. ¿Saben cuál es lo triste de la historia ahorita para nuestra nación? Es que si ustedes leen la historia de Navidad, cuando Cristo nace, lo primero que sucede es que José y María son sacados. ¿Son llevados a dónde? A Egipto. Si José, María y Jesús estuvieran atravesando nuestras fronteras, ¿cómo los trataríamos? Es la pregunta que yo me hago constantemente. ¿Será posible que seguimos procesando la vida a través de la cultura, a través de nuestras preferencias personales, a través de nuestra propia teología, como Pedro, como los judíos? Que Dios los sorprende con la conversión de estos gentiles y el evangelio toma una atracción, toma un poder nunca antes visto, y miles y millones de personas son selladas por el Espíritu de Dios y son guiadas a una vida de plenitud en Cristo. Permita el Señor que nuestra iglesia sea conocida no por su teología, no por sus edificios, no por nuestra diversidad social o cultural, pero que seamos conocidos como la generación que obedecimos con la supremacía y con la urgencia, de tal manera que no fuimos la generación que estuvimos exentos de maldad, pero fuimos la generación que en toda experiencia caótica, negativa, vimos la autoridad de Dios sobre el enemigo.